hará 10 o 15 años atrás, la Convención, Cusco, la Amazonía. Por eso es que tenemos tanta hepatitis B, tenemos tantos problemas de cirrosis originados por la no vacunación de aquellas generaciones anteriores al año 2010. Ahora ya está universalizada esta vacuna a través de la pentavalente, y recordarán que en los años 2007 a 2011 hubo unas vacunaciones masivas con hepatitis B para cerrar esa brecha generacional, pues, definitivamente. Entonces, a eso se llama tecnologías apropiadas y apropiables, que tenía que estar puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad. Porque entonces estamos hablando no de la atención entendida como una prestación solamente recuperativa, sino estamos hablando del cuidado de la salud. Y el cuidado de la salud involucra a proveedor e involucra a usuario. E involucra a su vez que no podemos desdoblar lo preventivo de lo recuperativo y de lo rehabilitador. Todos los que hemos estudiado, seguramente, en algún momento hemos visto al triángulo de Lever y Clark, ¿no es cierto? Donde es agente, huésped y medio ambiente. Y todos hemos estudiado prevención primaria, secundaria y terciaria. Pero, en su aplicación, hemos separado lo preventivo de lo recuperativo y de lo rehabilitador. Ahí nos hemos equivocado, porque son inseparables. Y la primera pregunta que le hago, por ejemplo, si yo trato a un paciente con tuberculosis, ¿qué estoy haciendo? ¿Prevención, recuperación o rehabilitación? ¿Qué estoy haciendo? Recuperación, me dicen. No, las tres cosas. Porque el momento que yo capto un sintomático respiratorio, bacilífero, y le ingreso a dar tratamiento, estoy previniendo que continúe la cadena de transmisión. Lo estoy recuperando, pero al recuperarlo, lo estoy rehabilitando, porque cuando sane, ese sujeto se incorpora nuevamente a su espacio laboral, donde sea. Entonces, son inseparables. Grábense esto, porque es una de las equivocaciones grandes que en salud tenemos. Querer separar lo preventivo de lo recuperativo, probablemente para temas de énfasis, para presupuestar. Pero la acción de atención es una acción donde tenemos que estar pensando permanentemente que las tres cosas hay que darlas. Por eso que he comenzado por esta ponencia, porque cuando hablemos luego de aseguramiento ahora tiene esa lógica. Y por eso que la ley ahora cambia el panorama y nos habla de lo preventivo, recuperativo y rehabilitador. Ya las empresas aseguradoras, dígame. Por supuesto, es que el concepto de promoción de la salud no es lo que etimológicamente decimos promover, de promoción, y no tiene una concepción mucho más profunda, que es el abordaje de las determinantes sociales. Y eso está más abajo. Por eso, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puede soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal como el desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema de salud. Pero aquí hay que especificar que se refiere que su énfasis es el primer nivel de atención, porque es la puerta de entrada general, en la medida que yo adscribo territorialmente a un servicio a una población determinada bajo responsabilidad. Y ahora con los sistemas de aseguramiento, ¿qué cosa hace salud cuando nosotros nos inscribimos? ¿Dónde vives? DNI.
inmediatamente te dice, tú te atiendes en el Pablo Bermúdez, tú te atiendes en el UBAP Magdalena, tú te atiendes acá. Esa es la adscripción. O sea, territorialmente, en función a la aseguradora y al lugar donde vives, entonces te pone en el sitio donde te corresponde ser atendido. ¿Por qué? Porque esa unidad de prestación debe encargarse de velar por tu salud. Velar por la salud, ¿eh? No estamos hablando de recuperar. El velar es completo, prevenir, recuperar, rehabilitar. Y cuando hablamos de promoción de la salud, ya jala un escalón superior, porque el abordaje de las determinantes sociales tiene que ver con los otros sectores. Me estoy refiriendo a saneamiento básico, agua, desagüe, basuras. Me estoy refiriendo a vivienda, me estoy refiriendo a educación, me estoy refiriendo, y eso ¿con quién tenemos que trabajarlo? Con los gobiernos locales. Por lo tanto, cuando hablamos de actividades de promoción de la salud, es esa negociación. Muchos confunden promoción de la salud como lo que es información, educación y comunicación. La propaganda, los afiches. Es promoción de la salud. ¿Y qué tienen que hacer los afiches? No, señores. Eso se llama información, educación y comunicación en la salud. Que son estrategias para generar cambios positivos. Definitivamente. Pero cuando hablamos de promoción, es abordar las determinantes sociales. ¿Sí? Entonces, requiere otro tipo de perfil de competencia. Porque ya es el jefe de la microred que tiene que negociar con su respectivo municipio, ¿no es cierto? Que tiene que negociar con la RENIEC, que tiene que negociar con los otros sectores, agricultura, educación, etcétera, etcétera. Es una labor más compleja, más de gestión, porque finalmente es la que va a resolver muchos de los problemas que se presentan cuando tenemos déficit de esas necesidades básicas, ¿no? Entonces, el concepto lo dejo y precisen bien. Entonces, atención primaria a la salud corresponde a todos los niveles de atención, definitivamente, pero tiene un énfasis en el primer nivel por considerarse la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades se resuelven en ese nivel, y porque el énfasis preventivo está en ese nivel. ¿Acaso un hospital no hace prevención? Por supuesto. ¿Acaso un instituto especializado no hace prevención? Por supuesto. Si no hablemos por ejemplo de prevenir las infecciones intrahospitalarias, que hay que conservar todas las condiciones de bioseguridad para que no hagamos daño con los gérmenes nosocomiales. Entonces todos tenemos involucrado, pero los énfasis sí se van a dar definitivamente. Un primer nivel, su capacidad resolutiva principal debe estar en lo preventivo, fundamentalmente, y atender las patologías simples, las más comunes. Aquellas que requieran de una especialización pasan al otro nivel. Pero ¿qué cosa pasa en nuestro país? En nuestro país, como ha habido un estancamiento de más de 30 años, no ha habido inversión ni en hospitales ni en el primer nivel. Digo inversión entre comillas, porque hemos crecido. Si nos comparamos del año 40 al año 2010, vamos a ver ahora más adelante, cuando muestre una lámina, la cantidad de servicios que hay. Hemos crecido. Por eso que en las épocas de los años 40, 50 hasta 60, la cantidad de establecimientos de salud era escasa. Y por eso es que se originan los llamados programas nacionales. En los años 40, ¿cuál fue el primer programa? El programa de control de peste. ¿Cuál es el otro programa que nace ahí en los años 50? El programa de erradicación de las Aedes aegypti, para evitar la fiebre amarilla en ese entonces y el dengue. Y el siguiente programa que nace el año 57 es el programa de erradicación de la malaria o paludismo. Hemos vivido de época en época creando programas. ¿Por qué? Porque no había capacidad de respuesta en toda la población. Habían escasos servicios de salud. Ahora ya hay una buena proporción, pero aún faltan.
definitivamente. No llegamos a salud para todos el año 2000. O sea, diríamos, fracasamos entonces en esa política. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Por qué se fracasó? Se fracasó porque no se conservó el principio de integralidad. Es decir, se habló en aquel entonces, y estoy hablando de los años 1980, que llegó la atención primaria al país, con proyectos de extensión de coberturas que se llamaban, con AID, con financiamiento externo, recuerdo, se habló de la atención primaria selectiva. Nuevamente se priorizaron y el énfasis se hizo en los programas. Entonces, comienzan a nacer los programas de sobrevivencia infantil, el programa ampliado de inmunizaciones, ¿sí? El año 74, programa ampliado de inmunizaciones, y comienzan a implementarse otra serie de programas. Entonces, comenzamos a priorizar, sí, a especializarnos, pero solamente atendíamos prioritariamente eso. Y eso atenta contra la integralidad. Si no es visto de buena manera, y por eso ahora tenemos que explicarnos la coexistencia de las llamadas estrategias sanitarias, el por qué, cómo deben estar, y cómo se alinea, y cuáles son los programas que tenemos que tener. Justamente el fundamento y el argumento de todo el curso que ustedes están llevando el día de hoy, o estos 3 días. Tenemos que mentalmente virar de la visión esencialmente priorizada a una concepción de integralidad, reconociendo a 3 sujetos de intervención, y todos los ponentes que conversen sobre esto le van a hablar sobre lo mismo. ¿Cuáles son los únicos 3 programas que realmente debieran existir? El programa de atención individual, el programa de atención a la familia y el programa de atención a la comunidad. Son los 3 programas. Y las priorizaciones son de carácter transversal, como un programa de tuberculosis. Afecta a todas las edades, principalmente a los jóvenes y adultos. Pero es transversal, atiende a todas las edades. Si nosotros lo aislamos y lo separamos, va hacia la perdición. Y eso es lo que pasa. Cuando atendemos en la consulta, solamente nos preocupamos del motivo por el que viene. Me duele la muela, me duele acá, tengo dolor acá. Y solamente vemos eso. Y no estamos viendo al individuo en su integralidad. Esa es nuestra perdición. Ese es nuestro defecto. Entonces es lo que se llama, perdemos oportunidades de atención. La estrategia contraria antes se llamó rescate o recuperación de oportunidades perdidas, y ahora ya está mejor estructurado y organizado a través de una intervención integral de las personas, de la familia y la comunidad. Y que eso más adelante voy a hablarles algo cuando hable de aseguramiento, probablemente, ahí le hablaré, o más adelantito. El segundo elemento, facilitar la participación comunitaria. No siempre se generaron mecanismos en que los dirigentes de la población representaran genuinamente a esta, ocasionando frustraciones que perduran. ¿Qué cosa pasaba? Tenías que trabajar con agentes comunitarios, y cuando ibas a la comunidad, el que menos estaba viendo, esta es la oportunidad de trabajo para mi hijo, para mi hija. Entonces comenzaron a haber conflictos internos en las comunidades. Entonces dijimos a las comunidades, en primer lugar, el agente comunitario tiene que ser elegido por asamblea popular, no por dedo, porque vienen las recomendaciones, el hijo del teniente gobernador, el pariente del alcalde, porque detrás de sus cabecitas estaba, primero es promotor, luego es auxiliar, y ya entra a trabajar. Una aspiración muy humana. Desde luego, muchos de los agentes comunitarios han pasado a ser ahora técnicos de enfermería, etcétera. O sea, es cierto, pero cuando se sesga y solamente lo ven como una oportunidad de trabajo, nos trajo como consecuencia esto, pues.
se elegían malos promotores de la salud, que no velaban por la comunidad, y una comunidad que no estaba organizada, entonces venía la debacle y se abandonaba. La planificación de acciones no debe ignorar los niveles locales. No se generó una planificación de base poblacional. No existía en aquel entonces lo que luego se ha llamado los PSL, los programas de salud local, en cogestión con los CLAS y con otros. No existían. Entonces la relación entre municipio y establecimientos de la red cercanas al municipio no se daba. Éramos separados, fragmentados. La intersectorialidad fue más un enunciado que una práctica habitual. Esa relación entre educación, esa relación entre el Ministerio de Vivienda, solamente quedaba en el esfuerzo del nivel local, pero en los niveles nacionales, y hasta ahora hasta ahí seguimos luchando contra esa corriente de fragmentación. Por ejemplo, en el programa articulado nutricional en estos momentos, estamos sentándonos a la mesa con el Ministerio de Vivienda para que sus programas de saneamiento rural, que le llaman, interactúen y trabajen en los mismos sitios donde estamos teniendo énfasis. No puede el Ministerio de Vivienda estar dándole prioridades a sitios donde no hay problema. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para priorizar la intervención, cuáles son los indicadores que nos llevan hacia una priorización. Ahora nos hemos sentado en la mesa y estamos diciendo, indicador número 1, pobreza, ruralidad. Tercer indicador, la prevalencia de enfermedades diarreicas, la prevalencia de enfermedades respiratorias, para en función a ello comenzar a priorizar los ámbitos de intervención. Nosotros sabemos que resolviendo el problema de saneamiento básico tiene un impacto de cerca del 40%, miren, sobre las enfermedades respiratorias y las enfermedades diarreicas. Mientras que si solo hacemos lo que salud hace, tiene un impacto del 20%. Por eso tienen que ser sumadas, tienen que ser sinérgicas las intervenciones. Todavía es un dolor de cabeza la articulación. Se supone que ahora hay un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, que es el que tiene que articularnos, y nos estamos articulando. Garantizar la financiación, el gasto público en salud debe ser la base financiera de la atención primaria, pero se precisan sistemas de información para el control de los servicios, los costos y la gestión. Y aquí, esto que se dice acá, se contradice cuando decimos a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Ahí te está diciendo, en otras palabras, lo harás con la plata que tengas. ¿Sí o no? Lo harás con la plata. Entonces, ahí hay un error. Y eso yo lo he debatido con los capos, con los tropes de atención primaria. Frente a frente les he dicho, no defiendas lo indefendible. La atención primaria se equivocó porque no generó la salud como derecho. Ese es lo contrario a esto. Ahí bien claro está. Bien claro. Entonces, por eso es que garantizar el financiamiento. Por esa razón, en mi concepto, yo tengo 35 años trabajando, 32 años de médico, o 33 años de médico. Cuando salió la ley de aseguramiento universal, para mí es la ley de leyes, y ahora la vamos a ver, ese es el siguiente tema, la ley de leyes, porque está pensada en el ejercicio del derecho a la salud. Y cuando hablamos de la reforma de la salud, en el cual el Congreso nos ha delegado facultades legislativas, se centra en la implementación del derecho a la salud, que nuestra Constitución actual es muy débil en este tema. La anterior era más enfática. La actual está atenuada en reconocer
salud como derecho. No lo dice explícitamente. Por eso que nuestra reforma de salud sí lo plantea como de primer orden. Y ahora lo vamos a ver cuando veamos aseguramiento, algunos aspectos relacionados a ello. Y de incidir en los determinantes de la salud, pese a los enunciados del paradigma propuesto, no se consideraban en la práctica. Lo que estaba mencionando. La formación del recurso humano debe orientarse a la APS. Ahora sí, ustedes habrán escuchado ese decreto legislativo que han salido de remuneraciones. Hay un decreto legislativo que ya en el proceso de reforma de la salud, el Ministerio ha dado varios dispositivos. Entre ellos, está generando una bonificación para el personal especializado en atención primaria de la salud, que es el sinónimo de nuestro modelo de atención integral basado en familia y comunidad. No solamente a los que estén especializados en ello, sino a aquellos trabajadores que hayan seguido los cursos. Probablemente por eso están siguiendo el curso ustedes ahora, pensando en esa bonificación que les va a venir, si acreditan en ese curso. Es muy probable, y tenemos que ir hacia ello. ¿Por qué? Porque las universidades, con excepciones, para no nombrar a nadie, no nos están dando el perfil de egresado que necesita el país. No nos está dando. Entonces tenemos que recurrir a estas argucias para poner algo así como los criterios de selección y el perfil que queremos del trabajador para el primer nivel. Nosotros queremos que nuestro primer nivel sea fortalecido en calidad y en cantidad. Son los dos aspectos que necesitamos. Todavía hay mucha descobertura de personal profesional, a pesar de que ha habido una fuerte inyección de presupuesto, a pesar de los programas presupuestales en estos momentos están incorporando personal profesional. En abundancia, enfermeras, obstetras y médicos, porque ha sido como priorizado estas tres profesiones, como el equipo básico mínimo. Pero eso no quita que las otras profesiones, nutricionistas, psicólogos, químicos farmacéuticos, ingenieros, también sean parte de. Otro elemento importante es que, a esto me refería, adecuar culturalmente la atención primaria a las características de la población. Recién no hará más de 7 años es que hemos incorporado la atención del parto vertical. Miren, qué necesario hubiese sido si desde los años 80 hubiésemos estado en ese trabajo. Y recién. Y nos falta mucho todavía por interculturalidad. Nomás fíjense ustedes en los letreros que hay en los servicios de salud. ¿Están dirigidos a la población usuaria o están dirigidos a los trabajadores? A los trabajadores. Confunden y ponen consultorio de enfermería, consultorio médico, consultorio de obstetra, cuando ahí no se está indicando cuál es el procedimiento. ¿A quién estás atendiendo? Atención integral del niño, atención integral de la mujer, atención integral global, y trabajar ese mínimo personal que es médico, enfermera y obstetra, ¿no? Porque el médico ve la patología cuando hay mucha demanda, y supone que la obstetra y la enfermera ven los aspectos protocolizados, ¿sí? Entonces, ustedes vayan a un hospital y van a ver servicio de otorrinolaringología. ¿Eso lo va a entender la población usuaria? No lo entiende, pues. Entonces todavía nos falta mucho de interculturalidad, y más aún si yo menciono la lengua madre de los usuarios. ¿Cuántos de nuestros servidores en las zonas altoandinas hablan quechua? ¿Cuántos de nuestros servidores en Amazonía hablan el idioma de la etnia a la cual están atendiendo? Entonces viene un choque cultural, no comprendemos los saberes, los conocimientos de esa población. Entonces miren, esto que data de 1978 sigue vigente hasta ahora.
muchas cosas todavía no estamos cerrando esa brecha. Por eso me estoy deteniendo en analizar el por qué fracasó, porque de aquí voy a ir mucho más rápido. Adoptar el enfoque de derechos, lo que ya mencioné, y la armonización de los sistemas de salud. Estamos fragmentados, los privados, las sanidades de salud, etcétera. Pues ahora, como ustedes habrán notado ya por los periódicos, estamos integrándonos. O sea, nuestra reforma de salud tiene como base el implementar verdaderamente la atención primaria de la salud. Cuando hablamos de integración de redes sectoriales, cuando hablamos de esas prestaciones complementarias, Salud hace convenio con CISOL, me acaba de salir ayer. El MINSA hace convenio con CISOL. En algún momento vamos a tener que extendernos también hacia los privados, porque lo que interesa es calidad de atención a precios razonables. Y les voy a poner un ejemplo, para que no crean de que en el sector público el costo es bajo. El costo es alto. Lo que ustedes ven son las tarifas, y las tarifas son arbitrarias. Por ejemplo, se sabe que el costo de una consulta ambulatoria es más o menos de 15 soles. ¿Y cuál es la tarifa? 5, ¿no es cierto? 5, 6, 7. O sea que los que están pagando menos del costo. O sea, esa entidad está perdiendo, entre comillas voy a decir, porque ahí vienen las cosas que están subsanando esto. ¿Cómo se está subsanando? ¿Y hacia dónde vamos? Debe llegar un momento en que no haya nadie que pague. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar asegurados, según la ley. Todos tenemos que estar asegurados. ¿Quién va a pagar? La entidad administradora de los fondos de aseguramiento, las IAFAS. ¿Qué somos los servicios? Somos instituciones prestadoras o IPRES. Entonces la IAFA hace su convenio con la IAFA y le dice, ¿sabes qué? Me vas a atender a mi población asegurada y yo pacto la tarifa. Pero para pactar la tarifa tengo que tener muy claramente mi estructura de costos y los costos. Situaciones que no teníamos antes. Ahora hemos avanzado en eso, pero todavía nos falta. No todas las intervenciones en salud están costeadas, y si no están costeadas, menos tienen la estructura de costos. Cuando hablo de estructura de costos me refiero al menú, ¿no es cierto? Cuando yo digo, un ceviche, ¿cuál es la estructura de costos de un ceviche? ¿Qué debe tener el ceviche? Pescado, limón, sal, cebolla, ¿qué más? Ají, y punto, ¿no es cierto? Entonces nos ponemos de acuerdo, esto se llama ceviche, esa es la estructura de costos. O sea, yo defino el menú, los ingredientes que van a estar para que eso se llame ceviche, los ingredientes que van a estar para que eso se llame un crecimiento, control de crecimiento y desarrollo, los ingredientes que yo voy a saber para que tenga una vacuna. Tiene que estar claro, tanto en bienes como en servicios, tanto en lo que son los gastos variables como los gastos fijos. Los gastos fijos son personal, ¿no es cierto? Que puede convertirse en costo variable también. Entonces eso hay que tener en cuenta para poder negociar. Yo no puedo pagarte un producto y vendértelo, vamos a llamarle así, en menos de lo que me cuesta, salvo que por volúmenes de prestación yo compense. Por eso la tarifa es arbitraria. La tarifa no necesariamente refleja el costo. Los economistas le llaman eso, que la tarifa debe representar eso más una ganancia, ¿no es cierto?, de costos administrativos, pagar al personal, y una ganancia de recapitalización para poder reinvertir y comprar el bien que se me consumió y poderlo de aquí a los 5 años de vigencia poder reponer la refrigeradora que se me va a malograr. Todo eso tiene que estar incluido en los costos.
En función a los volúmenes, ahí es donde se aminoran y se diluyen. Entonces, decía que esta fragmentación, y ahora sí, con estas concepciones que estamos fijando muy claramente, ustedes van a poder analizar de mejor manera si en el Perú estamos avanzando hacia lo que nosotros llamamos el modelo de atención integral basado en familia y en comunidad. Dígame. Empezó atención primaria en Alma-Ata y aquí al Perú llegó el 79-80. Yo también me inicié. Mi primer trabajo fue coordinador de atención primaria en Tumbes. Sí. Sí. No, los lineamientos son buenos. La aplicación ese es el problema. Así es, así es. Sí. Y sigue siendo Lima. Sí. Áreas hospitalarias. Correcto. Por eso usted reafirma con su ponencia, usted está reafirmando lo que vengo diciendo. Dos cosas. Uno, calidad del profesional, y dos, cantidad de profesional. Son los dos elementos fundamentales y se ratifica que el elemento fundamental para la transformación es el recurso humano. Recurso humano no capacitado adecuadamente, con buena actitud, no se avanza. Yo le puedo decir, yo también trabajé como usted menciona, y probablemente usted reconoce su trabajo, yo también, porque cree que estoy acaparado. Porque yo trabajé y hice mi CECIGRA haciendo atención primaria, y ni bien terminaba ya me estaban contratando para ser coordinador de atención primaria. Un trabajo con todos los lineamientos y las características que la atención primaria establecía. Así es. Así es. Lo que sigue ocurriendo también, claro, la función del teléfono malogrado.
Termine, por favor. Correcto, formación del recurso humano y supervisión. Supervisión y monitoreo son las claves del éxito. Voy a continuar, si no nos prolongamos hasta las 3, ¿ah? Sí. Ahí nomás ya. Ahora cuando toquemos el tema de aseguramiento, ahí vemos el tema en mayor profundidad. Ya, voy a seguir avanzando. Entonces, van a ver algunas cosas que yo he mencionado aquí, que seguramente ya se están cerrando. Definitivamente cualquier intervención, no ha habido continuidad de todos los gobiernos en apostar por la atención primaria. Desde ahí nomás. Ahora se está retomando, y la reforma lo explicita. Ojalá que esto se convierta en política de Estado, que es la única forma que podemos garantizar la continuidad de esto y la implementación verdadera. Al primer detractor, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuánto retraso tenemos de inversión en salud? ¿Cuánto retraso tenemos? Tenemos brechas grandes de inversión en salud, tanto en recursos humanos como el tema de los establecimientos. De los 13.000 establecimientos que hay en el Perú, de los cuales 7.000 y pico corresponden a salud, y las regiones no son suficientes aún. Todavía tenemos poblaciones dispersas que no tienen acceso, pero se va cerrando esta brecha, cada vez es menor, definitivamente, pero está ligado a las condiciones también de pobreza. Por eso tiene que ir con la mano, por eso tenemos que decir que el sistema de salud está ligado al desarrollo del país, y tenemos que apostar, es un elemento contribuyente. Por eso la Rectoría de Salud, en mi entender, se convierte en un supraministerio, que tenga capacidad de que en el momento de definir problemas de determinante de salud, se ha escuchado y se ha implementado la política que decide. Y si no, como ejemplo, puedo poner, cuando estamos hablando del consumo de cigarro, cuando estamos hablando del uso de grasas trans, cuando estamos hablando del uso del asbesto, cuando estamos hablando de la minería contaminante. Entonces son un montón de cosas en la cual salud está involucrada en hacer rectoría y definir cuáles son los parámetros, los patrones. Y los estados tienen que cumplirla. Pero a veces prevalece más el criterio económico de ganancia, y no se están dando cuenta que están haciéndole la contra a lo que es salud. Entonces, por eso es que uno de los elementos de la reforma en salud es que salud recupere su rectoría, que la ha perdido. Pero ese es un nivel de asocio entre el gobierno en su totalidad o el Estado, cuando hablemos ya de políticas de Estado, donde por eso es que el Congreso tiene que dar facultades bien claras y precisas, y tiene que estar en nuestra Constitución y en nuestro reglamento de funciones, que va a cambiar ahora a raíz de la reforma. Hay una serie de normas o leyes que vamos a dar para restituir. Una de ellas, por ejemplo, en el tema de formación de recursos humanos. Hemos perdido la rectoría en salud en recursos humanos. ¿Por qué? Por la mal llamada autonomía de las universidades, que forman N profesionales con el perfil que no está ayudándonos a resolver el problema. Entonces la pregunta es, si cuando salud ha querido tener injerencia en la formación, un momentito, las universidades han dicho, somos autónomos, y la necesidad hace de que tú no puedas ser exigente en tus perfiles de selección, porque si tú pusieras muy claro tus perfiles de selección, no entraría mucha gente, y tampoco puede ser esto. O sea, de los males hay que elegir el menor, ¿sí? Es un tema polémico esto, definitivamente, que nos lleva mucho, pero la cosa es que hay que reconocerlo, que existe, está, por eso hay que contribuir, y gracias a ustedes que se estén capacitando para mejorar esas competencias. Por esa razón, y aquí viene lo que les decía, y aquí voy corriendo ya, cuando hablamos de la reforma de la salud, el derecho a la salud, y teniendo en cuenta el concepto de salud que manejamos, o sea, los gobiernos deben crear y mejorar las condiciones para que todas las personas vivan lo más saludable posibles, incluye educación, vivienda, trabajo, alimentos, todo esto de acá. Entonces miren nuestro concepto de salud, y es el concepto de salud que se manejaba desde un comienzo con atención primaria. Lo que pasa es que esto se dejó de lado.
ha estado fragmentado totalmente. En educación hay mucho que arreglar. Educación está con su programa estratégico de logros de aprendizaje, enseñando a leer y enseñando a hacer matemáticas básicas. Pero ¿y el cuidado de la salud? Que ya desapareció en la educación, está metido en los sílabos como objetivos educacionales, pero en la práctica ustedes evalúen a un egresado de 6º grado de primaria o evalúen a un egresado de secundaria en aspectos de salud y estoy seguro que no saben muchas cosas que debieran saber para el cuidado de su salud. No saben ni el esquema de vacunación que tienen que tener para cuando tengan hijos. No saben ni la alimentación y nutrición, lo básico, lo elemental, no lo saben. Entonces, ¿qué está educando educación? Para la vida, para el cuidado de la salud. Son las reformas que tenemos que entrar. Nosotros estamos insistiendo en eso, de que hay que retomar esos cursos de salud. Yo llevé el curso de ¿cómo se llama? De la salud, el niño y la salud. Y eso ya no se lleva. Está bien diluido está. Entonces va a depender de la formación del docente para enseñar lo que tenga que enseñar. Nosotros seguimos insistiendo y educación dice, no, cada uno quiere que le hagamos un curso, que por aquí, que por allá. No. Yo tengo un ejemplo, en Piura estuvimos haciendo una experiencia de trabajo y en esa flexibilidad de aquel entonces, para rehacer lo que se llama la educación integral y diversificada, se generaron 4 ejes de educación: en lo productivo, en lo cultural, en los derechos del niño y en la salud. Son los 4 pilares bajo los cuales todos los cursos se desarrollaban. Entonces, y se ponían objetivos específicos de salud y objetivos específicos de derechos del niño. ¿Para qué? Para convertirlo en un ciudadano, pues. El ciudadano que se va formando desde pequeño. Bueno, finalmente lo que queremos, pues, ¿qué cosa es? Personas sanas, familias sanas y comunidades saludables. No perdamos de vista este objetivo, no lo perdamos. Y por eso que la reforma, cuando hablamos de la reforma establece estos resultados: protegida de riesgos sanitarios, que participe activamente en el cuidado de la salud, en acciones de prevención de enfermedad, que más ciudadanos estén asegurados y disminuya su gasto de bolsillo, que los ciudadanos resuelvan sus necesidades más frecuentes en redes integradas de salud más cercanas y con capacidad resolutiva, personal competente y motivado, acceso a medicamentos, servicios de calidad oportunos y adecuados, que los usuarios accedan a las prestaciones que requieran independientemente de que estén asegurados, lo que llamamos intercambio de servicios, que las personas que tengan cobertura de atención en las principales enfermedades catastróficas, sin importar dónde viven y cuánto ganan, y que los ciudadanos ejerzan sus derechos de salud con el respaldo de una institución supervisora reconocida. Ahí a la SUNASA se les va dando más facultades para que no sea solamente los asegurados privados, sino todo. Y tenemos que comenzar a sancionar cuando se transgredan. Ahora, cuando veamos aseguramiento, rápidamente vamos a revisar algo. Por eso es que la reforma actual tiene entre uno de sus lineamientos fortalecer la atención primaria de la salud y a través de implementar un modelo de organización territorial para brindar atención integral, con énfasis en la atención ambulatoria, la promoción de la salud y prevención de enfermedades prevalentes, buscando elevar la capacidad resolutiva de los servicios de atención primaria. Son servicios de primer nivel. Y por eso es que hay un plan de trabajo, con las regiones se han establecido 748 redes de atención completas que tienen que ser fortalecidos, y se está negociando con las otras instituciones los planes de inversión. O sea, ya no puede existir de que yo estoy construyendo aquí un establecimiento y al frente de salud esté construyendo otro. Ese es un gasto ilógico. Entonces, una concertación de la inversión tiene que haber. Y además, como bien, implementar un programa de especialización en atención primaria de la salud, que es el de formación en salud familiar y comunitaria, lo que le mencionaba hace rato. O sea, nuestro perfil del trabajador del primer nivel está relacionado a que tenga competencias y conocimientos en salud familiar y comunitaria. Esa es la ruta que estamos exigiendo. Y luego, hasta que extendamos la cobertura, tenemos que hacer
coyunturalmente un plan de intervención para poblaciones dispersas, como es en la Amazonía, como es en la Puna, en la Jalca. O sea, no podemos poner un servicio de salud para 4 viviendas, ¿no es cierto? Sería inaudito. Pero sí tener un plan de atención de lo que se llama la atención itinerante, ¿no? O la atención móvil, atendiendo, y esas son las famosas AISPED, brigadas AISPED. Esto simplemente para recordarles que la atención integral tiene estos 4 componentes: el componente de prestación, el componente de organización, de gestión y financiamiento. Entonces todo esto tiene que ser trabajado, y está siendo trabajado para poder tener el modelo que queremos. Y cuando hablamos de esto, cuando les hablaba cuáles son los 3 programas que realmente deben existir: atención integral a las personas a través de sus etapas de vida, el de atención integral a la familia y el de entornos saludables. ¿Y cómo se está financiando esto? Se está financiando a través de los programas presupuestales llamados programas estratégicos, por resultados. Y estos son los que tenemos para salud: el de enfermedades transmisibles, VIH-Sida, tuberculosis, metaxénicas, está mal escrito, zoonosis, no transmisibles, cáncer, el programa articulado de nutrición, el programa materno-natal, y uno último de este año, inclusión a las personas con discapacidad. Pero yo quería mostrarles esto porque la política del Estado es intervenir por los ciclos de vida, pero intervenir por los ciclos de vida también significa trabajar con nosotros programas estratégicos, porque dígame si no es importante la obtención del DNI, que es el inicio de la ciudadanía. Entonces, son programas complementarios. Dígame si no es importante el acceso vial para el mercado, para la producción. Dígame si no es importante la electrificación rural. Dígame si no es importante el saneamiento rural. Y el famoso PELA que estoy hablando ustedes de educación. O sea, son los programas estratégicos, y la lógica de financiamiento va por ese lado en estos momentos. Va por ese lado, y lo que hay que hacer es articularlos debidamente. BlackBerry, ¿no? BlackBerry es el grillete negro. O sea, uno está esposado y amarrado a las comunicaciones. Y no los puede evitar cuando son de los jefes. Entonces, tiene que atenderse. Voy a correr porque me están llamando ya. Estoy ya sobre hora, creo, hace rato. Bueno, y por eso es que grábense esta resolución, dada el 2011, establece el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. Y que para nosotros los peruanos, esto es atención primaria de salud renovada. Léanla porque está toda la doctrina, es un documento técnico doctrinario, donde ese es el camino que hay que seguir, no hay otro. Y por eso es que, nuevamente, aquí, en estos gráficos, insisto, los 3 programas y las estrategias sanitarias son transversales. Y todo el trabajo de lo que son condiciones de vida y nivel de salud, definitivamente, son trabajadas como acciones de promoción de la salud. Un elemento importante para hablar de la verdadera integralidad, es que, por ejemplo, por ciclo de vida, salud los atiende, hace acciones de tamizaje, de prevención, detecta riesgos, hace intervenciones tempranas y luego los traslada a educación con su programa de intervención temprana. Esto está revisándose y en implementación a través de este programa de inclusión de discapacidad. Pero también educación
a las personas con discapacidad o con riesgos, debe prepararlas para el empleo. Y luego, todo el tema de accesibilidad urbanística y arquitectónica. O sea, esta es la verdadera integralidad. Nosotros diremos que un sujeto está atendido integralmente por el Estado cuando todos tengan posibilidades de trabajo. Y aquel que tiene riesgos o deficiencias han sido detectadas oportunamente, subsanadas, rehabilitadas, para que el sujeto se reintegre nuevamente al empleo. El empleo debe ser la visión principal, porque esa es la que nos hace desarrollar, definitivamente. Y hablo del empleo en general, tanto el privado, como el público, como los mixtos, pero tiene que haber posibilidades de empleo, posibilidades de trabajo, y no que exista personal desocupado, que ese sería nuestro peor flagelo. Ese es luchar contra la verdadera pobreza. Definitivamente significa que hay que trabajar, las familias deben estar conectadas con todas las redes sociales que existen para hacer esa articulación de los programas sociales, juntos, FONCODES, los centros residenciales, los organismos no gubernamentales, los de iglesia. Tiene que trabajarse en articulación para menguar algunas deficiencias o debilidades que el sistema tiene. Aquí les dejo nada más rápidamente para que ustedes tengan idea de la cantidad de establecimientos. Eso está con fecha el 14 de marzo, 13.666 establecimientos, y aquí está el prestador. Están las sanidades, los privados, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, etcétera. Están todos, definitivamente. Entonces aquí podemos ver inclusive con sus niveles de capacidad resolutiva o niveles de categoría. Y esto es lo que se está haciendo con atención a las AISPET. Tenemos alrededor ya de 800.000 habitantes que son atendidos a través de estas ofertas móviles que he mencionado. Recordarles que el enfoque de ciclo vida es importante, pero hay que avanzar un poco más con el concepto de curso de vida, que significa que yo tengo que diseñar prestaciones que son sumables, diferenciar cada intervención. No es lo mismo atender a un niño menor de 1 año que a uno de 5, ni a un adolescente, ni a un joven, ni a una gestante, ni a un adulto mayor. Cada uno tiene intervenciones peculiares, y ese es el trabajo que se ha hecho. Se ha diferenciado cuáles son las intervenciones preventivas, recuperativas y rehabilitadoras que debe tener cada ciclo de vida, pero son sumables porque se van consolidando. Recuerden que en la adolescencia y en la juventud es donde se consolidan muchos hábitos. Yo acabo de estar reunido en el Congreso con 8 colegios, celebrando el Día de Salud Mundial de Salud Mental, ¿sí? Y he estado con ellos porque estamos haciendo un ejercicio de cómo prevenir el ingreso del alcohol y las drogas en los colegios, pero haciendo un taller con ellos, conociendo sus expectativas, sus experiencias. Vengo de ahí. Entonces, efectivamente, y narrábamos cómo uno desde niño comienza con los hábitos alimentarios, los hábitos del consumo de alcohol, etcétera, 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 y se consolida en la adolescencia. Por lo tanto, los programas son sumables, y eso es lo que se llama curso de vida, y esa es la forma como hay que abordarlos. O sea, fijarnos en cada etapa de vida, ofertar todo el paquete de prestación, y por eso es que existen los paquetes, el niño, adolescente, joven, y están por niveles. Aquí están todas las prestaciones. Probablemente me he olvidado de mencionar alguna, pero aquí están todas las prestaciones que se dan como paquete que tenemos que brindar. O sea, no solamente atender el motivo de la consulta, sino un plan integral. Y aquí están también, tanto para el adulto, la gestante y para la familia. Para la familia, estas son las prestaciones. Esto lo va a desarrollar la doctora Patricia Polo hoy día en la tarde, por eso no me voy a detener. Pero, ¿qué cosa queremos? Vigilar el cumplimiento de los paquetes individuales, desarrollar y fortalecer estilos de vida saludables a través de los 7 ejes temáticos priorizados, desarrollar y fortalecer el saneamiento básico y desarrollar el buen funcionamiento familiar, detección de violencia infantil
utilizar estrategias de pares y grupos de apoyo para poder intervenir. Esto lo va a desarrollar a plenitud la doctora Patricia Polo cuando les hable sobre salud familiar. Entonces, la familia es un sujeto de intervención, no es la suma de los individuos, no lo es. Tiene peculiaridades, hay aspectos que solamente si lo manejas interactuando entre todos los miembros vas a obtener resultados. Uno de ellos, violencia y maltrato familiar. Uno de ellos, el tema nutricional. Si no lo abordas en familia, saneamiento básico, si no lo abordas en familia, porque basta que uno deje de hacer lo que tiene que hacer para que esté complicando la existencia del resto. Eso lo sabemos. Una persona que no utiliza una buena disposición de excretas, o que no hace una buena utilización de las basuras, va a poner en riesgo a toda la familia y al vecindario. Es más, el trabajo comienza pues con el trabajo extramural, que es lo que tenemos que comenzar a privilegiar. Por el momento los servicios de salud se han encerrado en sus cuatro paredes, hay que poner más recursos para poder salir a hacer la famosa visita familiar. Bueno, aquí era para mencionarles cuáles son los indicadores de gasto en salud para poder acercarnos a nuestro ideal. Estamos todavía muy bajos en ese gasto. Definitivamente nuestro PBI ha aumentado. Entonces, si lo vemos en cifras absolutas de volumen, vamos a encontrar que sí, hay un gran incremento. Estamos ahora en cuanto a los 180.000 millones, ¿no? Es el presupuesto de la República. Ese es el presupuesto de la República actualmente. Comparado a antes, ni hablar. Pero estos son los parámetros internacionales para podernos medir. Bien, ahora